en Cristo, Rodolfo Bustos Estudillo, pastor de la Iglesia Bautista Renuevo en Coacalco, Estado de México, y vamos a comenzar nuestro estudio bíblico titulado ¿Cómo experimentar el gozo de Jesús? ¿Cómo experimentar el gozo de Jesús? Abra por favor su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 15, en el verso 11, y vamos a tener un buen número de textos a estudiar en esta ocasión que nos van a permitir tener una idea, y no solamente una idea más completa del gozo del Señor, sino experimentar, porque ese es el asunto, experimentar el gozo de Cristo, pues Él nos lo ha prometido. Dice aquí en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una vez más, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, muchas personas están viviendo de manera continua, pues con tristeza, con miedo, con angustia, con incertidumbre, en fin, otras más con un enojo permanente o con angustia, pero la gente no está experimentando lo que es el verdadero gozo que proviene solamente de Cristo Jesús. Hay una alegría que podríamos decir muy del ser humano, que cuando realizamos ciertas actividades, tenemos ciertos logros, en fin, podemos hablar de una alegría humana, pero es momentánea, simplemente depende de circunstancias, de cosas que están a nuestro favor o que nos gustan. Pero el gozo que Cristo nos ha prometido, como dice aquí, para los creyentes y para cualquier persona que venga a Cristo y le reciba como Señor y Salvador, puede contar con este gozo que proviene solamente de Dios. El gozo, comenzamos por dar una definición, es una actitud de alegría, de satisfacción y plenitud, resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, una definición de gozo, del gozo de Dios, es una actitud de alegría, de satisfacción y plenitud, resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es decir, que la fuente del gozo es realmente Dios. Ahora, en la Biblia tenemos algunas exhortaciones precisamente para que los creyentes aprendamos a vivir bajo el gozo del Señor o con el gozo del Señor. Y busque por favor en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4:4. Tenemos aquí esta exhortación del apóstol Pablo, y él escribe esta carta estando en un lugar como es la cárcel por causa del evangelio, por causa de predicar a Cristo, y sin embargo él al escribir esta carta pues anima a los creyentes. Entonces parece algo difícil de entender, como alguien que está sufriendo y está bajo circunstancias muy adversas, difíciles. Él anima a la congregación, a los creyentes de la iglesia de Filipos a regocijarse. Dice aquí en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces es el gozarse, pero dice aquí, regocijaos en el Señor. Esta es la característica que solamente pueden tener los cristianos auténticos que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder regocijarse, alegrarse o gozarse en el Señor. Ahora, ¿por qué? En el Señor, porque el verdadero gozo proviene de Él. Busque por favor en el libro de los Salmos, capítulo 16. Salmo 16:11. Dice aquí el salmista, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Obviamente el rey David se está refiriendo a Dios, y él dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así es que tenemos que entender que Dios es la fuente del verdadero y pleno gozo. El mundo tratará de atraer a la gente con alegrías temporales, alegrías banales o alegrías pecaminosas, para darle un momento de satisfacción, de calma, etcétera. Pero no hay nada como el verdadero gozo. Con entender que Dios es la fuente del gozo, de este gozo pleno, nos va llevando por la senda de la vida, en donde vamos a ser guiados por el Espíritu del Señor. Ahora, es decir, el gozo del creyente fluye de conocer a Dios. El gozo del creyente no es algo que nosotros originemos, no es algo que nosotros ocasionemos, no es algo que nosotros sea producto de nosotros mismos, sino que este gozo
Por un lado es interno, porque es Dios quien vive en nosotros, y cuando conocemos a Dios, su carácter, su propósito, sus promesas, entonces el creyente comienza a alegrarse en la senda de la vida, en este camino, porque puede confiar en Dios. ¿Cómo podemos alegrarnos a pesar de los sufrimientos que tenemos en este mundo? ¿Cómo podemos gozarnos a pesar de dificultades, a pesar de oposiciones, etcétera? Bueno, porque aprendemos a confiar en Dios. Sabemos que Dios es soberano, que Él está en control de todas las cosas, y cuando estamos en las manos de Dios, pues se cumplen esas promesas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que tenemos que entender que la única fuente del gozo pleno y verdadero es nuestro Dios. Busque también en Gálatas 5:22, por favor. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, en el versículo 22. Seguimos igual con este asunto de que la fuente del gozo es Dios. Ahora, en este caso, el apóstol Pablo está hablando de Dios, Espíritu Santo, y Él produce un fruto que está caracterizado por 9 virtudes, y una de estas virtudes, según Gálatas 5:22, es precisamente el gozo. Él dice aquí en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, y luego dice gozo, paz, etc. Entonces, el amor es un resultado del amor de Dios en nosotros, de su Espíritu Santo, y también continúa con el gozo, ¿verdad? Así es que el Espíritu Santo de Dios produce este gozo que nada ni nadie nos puede dar. Entonces, si estamos viviendo dependiendo del Espíritu Santo, bajo su control, bajo su dirección, bajo su guía, Él va a producir en el creyente esta virtud, esta característica que es el gozo de Dios. Bien, ¿cuándo comienza este gozo? Busque por favor en Isaías 61:10, en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10. Bien, y dice aquí el profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Bueno, la salvación, el gozo comienza con la salvación que da Dios, como dice aquí el profeta, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Dice, porque me vistió con vestiduras de salvación. Está haciendo una referencia a la salvación que Dios nos da cuando venimos a Cristo en fe y en arrepentimiento. Entonces Dios nos da lo que es la salvación eterna, ¿verdad? Nos viste, como dice aquí, con manto de justicia, es decir, la justicia de Cristo, su obediencia perfecta, nos es atribuida, de tal manera que ahora Dios nos perdona, nos limpia, y Dios nos coloca en una relación recta con Él, en una relación justa como debe de ser, porque Dios nos ha dado la justicia perfecta de Cristo. Entonces, el saber que somos aceptados, amados, perdonados, limpiados por la sangre de Cristo, justificados por Cristo Jesús, hemos sido vestidos de Cristo, bueno, nos ha dado la salvación eterna. Entonces el creyente ahora puede decir gracias Dios, y se goza en gran manera en el Señor, porque ella sabe que tiene la salvación eterna, ¿sí? De que nuestro destino es vivir para siempre con Dios, gracias a la justicia perfecta de Cristo Jesús. Entonces ahí comienza el gozo, ¿verdad? Cuando Dios nos da esa salvación. Ahora, el gozo de Dios entonces proviene de creer sus palabras, proviene de esta salvación, y también el gozo de Dios comienza a compartirse con los demás. Es decir, que el gozo de Dios también es relacional. Un creyente que está viviendo, dependiendo y confiando de Dios como debe ser, pues ese creyente va a poder tener esa actitud de gozo en donde quiera que está, ¿verdad? Comenzando en casa, en el trabajo, en la escuela, etcétera, porque está en su vida abundando el gozo del Señor. Ahora, esta es una bendición que Dios da a todos sus hijos. Y
el gozo en sí no es que lo estemos buscando solo por sentirnos bien, por tener una actitud correcta. No, el gozo es algo que Dios nos da y es parte de nuestro testimonio, porque ¿qué significa el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas nuevas, las buenas noticias, las buenas nuevas de gozo que hay en Cristo Jesús, y Dios nos permite experimentar su gozo para compartirlo también con los demás. Entonces, nos hace falta esta dosis de gozo del Señor, porque a veces por las preocupaciones, por los problemas, por lo que nos aqueja a nuestro alrededor, llegamos a veces a casa o en cualquier otro ámbito, pero estamos o de mal humor, o estamos tristes, o estamos ya sin ganas de hacer mayor logros o trabajos en la vida, en fin, que se pierda a veces ese gozo, esa alegría de vivir y de estar también con los demás. Por otro lado, el gozo de Jesús es un estilo de vida, es decir, que el gozo del Señor no es algo ocasional. Busque por favor ahora en Primera de Tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice aquí: estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Ahora, no quiere decir que no haya ocasiones, ¿verdad? Difíciles, ocasiones pues de tristeza, pero son situaciones temporales, ¿verdad? Sí, propias, cuando sufrimos la pérdida quizás de un ser querido, etcétera. Bueno, son momentos o son ciertas temporadas en donde uno está, ¿verdad? Pues sobrellevando ciertas situaciones, pero es algo temporal. Normalmente el creyente debiese de estar viviendo, como dice aquí, con el gozo del Señor. Observe lo que dice aquí: estad siempre gozosos. Y como vamos a ver más adelante, algo que nos ayuda a estar siempre gozosos, por un lado es lo que dice el versículo 17, orar sin cesar, platicar con Dios sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, algunas acciones que nos ayudan a vivir en ese gozo continuo es el orar al Señor, es la gratitud, ¿verdad? Porque sabemos que Dios está en control de todas las situaciones. Ahora, el gozo del Señor va más allá de las circunstancias externas. El gozo del Señor no depende de las circunstancias cambiantes. El gozo del Señor no es la ausencia de sufrimiento, como hemos dicho. A veces habrá ocasiones de sufrimiento. Bueno, de hecho, aunque Jesús aquí nos dice que nos comparte su gozo, Él también fue conocido como varón de dolores. Es decir, entonces Jesús se enfrentó a la vida real, a la realidad de la oposición, de los ataques del enemigo, en fin, ¿verdad?, del sufrimiento humano, etcétera. Pero aunque Él fue conocido como varón de dolores, sin embargo Jesús dice: mi gozo les doy. Él nos comparte su gozo. Entonces, no quiere decir, insisto, en que no tengamos problemas, en que no haya ratos, ¿verdad?, pues de cierto desconcierto que pudiera haber en el creyente, pero regresamos a esa confianza, a las promesas del Señor, saber que la presencia de Dios nos está guiando, que la presencia de Dios nos gobierna, que la presencia de Dios es lo que nos fortalece, como dice el libro de Nehemías: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es que si usted quiere cobrar ánimo y una vez más tener ese deseo de vivir y ese ímpetu para seguir adelante, pues gócese, porque Dios es soberano y Él es su Padre Celestial y Él le da la fuerza, la sabiduría, la fe, etcétera, etcétera. Entonces, esto significa también que cuando vienen pruebas, que van a venir, las hay en la vida del creyente, nos dice aquí algo también muy interesante en Santiago capítulo 1, versículo 2, para que veamos cómo la vida cristiana no consiste en imitar a las avestruces, ¿verdad?, en meter nuestra cabeza bajo la tierra y escondernos así y pensar que no existen dificultades o sufrimiento, lo que sea. No, la vida cristiana enfrenta la vida real, ¿verdad?
Y dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, no está negando que va a haber sufrimiento y pruebas para el creyente, sino nos dice, cuando vengan pruebas, adversidades, esas situaciones difíciles en la vida, gózate porque Dios está usando esas pruebas para formar en ti el carácter de Cristo, para que madures, para fortalecer la fe en el Señor. Dios usa esas pruebas también para purificarnos, para aprender a reflejar la imagen de Cristo. Esa es la razón por la cual nos dice tener por sumo gozo. No es que nos gocemos en los problemas en sí, sino porque Dios va a usar esos problemas, ¿verdad? Esas tribulaciones para mostrarnos sus atributos, su grandeza, su fidelidad. Entonces, por eso el creyente puede gozarse aún en las pruebas. Yo sé que es un reto y es difícil, pero cuando comprendemos esto y confiamos en el Señor, vemos que no hay por qué perder el gozo, como insisto, temporalmente, pero recuperamos el gozo del Señor porque su gozo es constante para con nosotros. Ahora, debemos de cuidarnos con algunas, diríamos, fugas del gozo, ¿verdad? Algunas cosas que pueden restar ese gozo del Señor cuando nosotros así lo permitimos. Uno puede ser la tristeza, ¿verdad? El que estemos ya constantemente tristes por algo, pues no debe ser tampoco, ¿verdad? Si confiamos en que Dios es soberano y que Él usa todas las cosas para su gloria y para nuestro bien, para nuestra edificación, bueno, pues la tristeza pasa. Otra fuga del gozo, ¿verdad? Es la ira. Cuando uno está con ese enojo constante, pues no puede estar el gozo y la ira en el creyente a la vez, ¿no? O también el miedo resta ese gozo, ¿verdad? Porque tenemos temor de algo, en fin, la vergüenza, ¿no? O la culpa. Hablemos también de la desesperación o el disgusto. Son pequeñas fugas que pueden estar por ahí, ¿verdad? Como esas pequeñas zorras que se van comiendo la viña, pero cuando identificamos estas situaciones, bueno, pues las traemos, las dejamos en las manos del Señor y regresamos a experimentar el gozo. Ahora, otro asunto también que estorba al gozo del Señor, lo experimentó pues el rey David. Dice en el Salmo 51, el Salmo 51, 12, aquí el rey David pues expone lo que él estaba experimentando por causa de su pecado. Entonces aquí vemos una situación que bloquea el gozo del Señor en nuestra vida, es el pecado. En este caso pues David había adulterado, ¿verdad? Había mandado matar a uno de sus soldados, etcétera. Pero por esa situación, aunque David trató de ocultar su pecado casi todo un año, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios lo confronta a través del profeta Natán, pues David tiene que reconocer su pecado contra Dios en primer lugar, ¿verdad? Y durante ese tiempo en que él cayó y en que él no confesó y no estuvo a cuentas con Dios, su corazón se fue, diríamos, secando, ¿verdad? Perdió el gozo de la salvación, como dice aquí, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, ¿verdad? Así es que vamos a hablar de un creyente, porque hay creyentes que no están viviendo con el gozo del Señor porque hay pecados sin confesar, no se han arrepentido, no quieren dejar ese pecado o esos pecados, y eso impide que tengan el gozo de Dios. Por eso el rey David dice aquí en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No puede haber gozo con un corazón sucio, no puede haber gozo si estamos pecando, ¿verdad? Entonces dice aquí, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si estamos haciendo cosas que no están bien delante del Señor, pues no estamos teniendo un espíritu recto dentro de nosotros. Y eso automáticamente quita el gozo del Señor. No la salvación, pero sí el gozo de la salvación. Por eso dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora, y aquí viene el asunto. Qué importante es que el creyente viva en el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque si está viviendo en el gozo del Señor, Él va a cumplir el propósito de Dios que tiene para Él. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
¿Se da cuenta de esto? ¿Por qué no compartimos de Cristo? ¿Por qué la gente no se convierte? ¿Que la gente ya está a nuestro alrededor? Pues porque, hermanos, hay pecados que estamos teniendo ahí, es que están entristeciendo al Espíritu Santo, nos están quitando ese poder para predicar del Evangelio, y eso pues obviamente limita el fruto que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Entonces hay que identificar si hay alguna situación que está entristeciendo al Espíritu de Dios, algo que estemos haciendo mal, o al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado, ¿verdad? Pecados de omisión. Otra situación también que tenemos que cuidar es actualmente pues algo que se ha introducido sobre todo en el ambiente de las congregaciones carismáticas, como es lo que llaman la risa santa, ¿verdad? O el estar borrachos en el espíritu. Y dicen que esto es el gozo del Señor. No, nada más falso. Este es un gozo falso, y tienen esas experiencias en donde le imponen a la gente las manos y la gente se cae y comienza a reír y a reír y a reír y a reír ahí por un largo tiempo. No, esto no es el gozo del Señor. O y comienzan a tambalearse y se caen y dicen que están borrachos en el espíritu. Tampoco esto es del Señor, por favor. No se deje confundir, vaya a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y experimente el verdadero gozo del Señor. Ok, y para finalizar, pues algunas acciones que nos van a ayudar a construir o a mantener el gozo del Señor en nuestra vida. Bueno, número uno, como decíamos hace un momento dado, la gratitud, tener una actitud de gratitud a Dios constante, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. Entonces, ser agradecidos con Dios, se levanta en la mañana, dele gracias a Dios, en el transcurso del día, sea constante en su gratitud para con Dios por lo que Él le da, por lo que Él hace, por cómo Él se está manifestando en su vida, por el perdón de pecados que Él le da, por la provisión que Él le da, etcétera, etcétera. Regresa a casa, dele gracias a Dios porque llegó con bien. En fin, pero estar constantemente alabando el nombre de Dios, ser agradecidos con Dios y también ser agradecidos con los demás. Dar las gracias por esas pequeñas situaciones, por esos grandes favores o pequeños favores que tenemos de parte de los demás. Ser agradecidos con los demás, eso nos permite mantener ese gozo del Señor. Dice Santiago, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5:3. Entonces, alabanzas al Señor. No se espere hasta el domingo para cantarle a Dios, o cantos de alabanza, o himnos, como le queramos llamar, pero acostúmbrese a alabar al Señor también. Hay ahora una cantidad de cantos de sana doctrina, basados en la Biblia, obviamente, himnos que usted puede cantarle al Señor, hágalo, gócese en el Señor. Entonces, otro aspecto es cultive el gozo de dar. Busque 2 Corintios 9:7, cultive el gozo de dar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura aquí, y esto no es casual, ¿verdad? 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien, al dador gozoso, al dador alegre. Así es que algo que nos ayuda a mantener ese gozo del Señor es dar, es aportar para la obra de Dios y hacerlo con alegría, ni con tristeza, ni con necesidad, ¿verdad? Ni con mezquindad, sino con generosidad, porque estamos colaborando de lo que Dios nos da. Como dice el rey David, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Entonces, demos con gozo. Ahora, mire, aquí hay un versículo también muy interesante en... déjame ver si lo encuentro. A ver, busque por favor en el libro de los Salmos. Y aquí, a ver, sí, el Salmo capítulo 4, Salmo 4, versículo 7. ¿Qué dice aquí el rey David? Salmo 4:7. Tú diste alegría a mi corazón. ¿Quién da alegría al corazón del creyente? Dios. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Es decir, pregunta, ¿por qué David valoraba más el gozo del Señor, se alegraba más que aquellos que tenían una situación financiera holgada? Él tenía mayor gozo.
Dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Ahora, qué interesante es esto, pero a veces nos sucede a nosotros que tenemos escasez económica y nos ponemos de malas, ¿verdad? Y comienza uno a discutir con el esposo, con la esposa, con los hijos, y anda uno de malas todo el tiempo preocupado por la economía. Cuando usted se goza en Dios, en que Dios cumple lo que Él ha prometido, y Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, y Él ha dicho, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos, no perdamos el gozo del Señor cuando hay, pues a veces, apertura económica, sino sigamos confiando en el Señor. Bueno, otra acción para permanecer en el gozo de Cristo, busquen el Salmo 126, versículos 5 y 6. El Salmo 126, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, o sea, trayendo su cosecha. ¿Se da cuenta este balance? Sí, habrá esas lágrimas porque nos duele que la gente no se convierta, porque nos puede que la gente rechace el evangelio, pero es parte de, ¿verdad? Habrá de todo. Habrá gente que tardará en convertirse, pero hermanos, tenemos que sembrar la semilla del evangelio. Esa es la semilla preciosa, la palabra de Dios. Dice, pero en su momento, si estamos sembrando el evangelio, la palabra de Cristo, hermanos, tarde que temprano regresaremos, ¿verdad? Con regocijo, aquí está, con gozo, trayendo sus gavillas. O sea, Dios dará fruto en su tiempo, pero a nosotros nos corresponde sembrar, ¿verdad? Aunque a veces eso implique trabajo, sufrimiento, una ardua labor, lo que sea, pero bien vale la pena, ¿verdad? Ok, dice también Lucas 15:10, el Evangelio de Lucas capítulo 15, el versículo 10, que así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, testifiquemos de Cristo. Cuando compartimos de Cristo, mis hermanos, hay un gozo único, incomparable, ¿verdad? Cuando usted habla del Señor y de una u otra manera está explicando el plan de salvación, el evangelio, y aunque la gente haya rechazado, bueno, usted dice, Señor, pues yo estoy sembrando, hay un gozo. ¿Sí? A pesar de que quizás dijeron de momento ahorita no, posteriormente, bueno, pero usted está testificando de Cristo y hay un gozo. Y obviamente mayor gozo cuando una persona se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente. Ahora, ¿qué hay en el cielo? Gozo. Gozo. Entonces, el ambiente celestial es un ambiente de gozo. ¿Qué le parece? Porque en el cielo, dice la Escritura, en Apocalipsis capítulos 21 y 22, que no hay en el cielo tristeza, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte, ni pecado, nada absolutamente de eso, solamente el gozo perfecto de Dios. Bueno, entonces, hablemos de Cristo, testifiquemos de Cristo, y usted experimentará ese gozo tan especial que se tiene cuando uno está llevando el evangelio. Bueno, también nos dice aquí que nos regocijemos, ya que estamos en Lucas capítulo 10, versículo 20. ¿Y por qué tenemos que regocijarnos? Bueno, Jesús aquí les dice a sus discípulos, pues qué bueno que están teniendo autoridad, porque les dio poder de echar fuera demonios, etcétera. Y regresan los discípulos contentos, pero les dice Cristo aquí en Lucas 10, 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaos. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted se gozó al reflexionar en que su nombre ya está escrito en los cielos? Eso significa que cuando usted fallezca, cuando Dios lo llame a su presencia, precisamente, usted irá a la eternidad con Dios para siempre. Gozaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Está su nombre escrito en los cielos o no? Si no tiene la seguridad, venga hoy a Cristo, arrepiéntase de sus pecados
y ríndale su vida completamente a Él y dígale: Señor, creo en ti como que eres mi Señor, mi Salvador, y que tu sangre preciosa me limpia y me perdona de todo pecado, y que tú resucitaste al tercer día y ahora quieres vivir también en mí. Cree en Cristo y Él hará que su nombre sea escrito en el libro de la vida y en los cielos también. Y dos aspectos para concluir. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Hermanos, estamos en una lucha moral, emocional, espiritual, cultural, de todo tipo, y eso va desgastando a la gente en todos los aspectos. De tal manera que la gente muchas veces pues ya no tiene, ya dijo usted, la energía física, sino esa energía o esa disposición mental en su espíritu para continuar, porque es tanto el desgaste, la batalla espiritual que se libra, pero tenemos que, por decirlo así, recargar, ¿verdad? Esa batería espiritual, y aquí tenemos los dos medios principales. Hay otros, ya los he compartido ahorita. Jeremías 15:16, dice el profeta en Jeremías en el capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras, o sea, lo que está en la Biblia, y las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Por qué el creyente no tiene un gozo continuo? Pues porque así está la lectura en su vida devocional, la lectura de la Biblia. Hay creyentes que son muy inconstantes en la lectura de la Biblia, pues la Biblia es tu alimento, lo que va a alimentar tu corazón y tu mente y tu espíritu, con la sabiduría de Dios, con la esperanza de Dios, con la fe que Dios da y con el gozo también y con la paz del Señor. Entonces hay que leer la Biblia, hay que creerla, y hermanos, eso reanima nuestro espíritu y continuamos adelante. Y para concluir, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 13. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, en el versículo número 13. Bueno, dice aquí el apóstol Pablo, a manera también de oración, y el Dios de esperanza. ¿Cómo le llama el Dios de esperanza? El creyente no tiene por qué perder la esperanza en Dios. Hay situaciones en las cuales estamos esperanzados, y no se realizan como queremos nosotros, pero Dios sigue siendo el Dios de esperanza. Recuerda que Él siempre tiene lo mejor y aquello que es de edificación para nuestra vida. Bueno, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. No espere circunstancias perfectas, no espere que todos los problemas estén resueltos, no espere que todo esté a la perfección, el clima perfecto, no. Es Dios quien nos llena de todo gozo, es Dios. No espera que diga, el día que ya esté libre de deudas económicas, el día que me case, el día que tenga hijos, el día que me den un muy buen trabajo, el día que tenga un carro del año. No. Es Dios quien nos llena de todo gozo y paz en el creer. Es Dios. Las demás añadiduras, pues las dará el Señor, pero son cosas secundarias. Busque primero el reino del Señor y Dios nos llena de todo gozo en oración y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bueno, qué combinación tan preciosa: gozo, fe, esperanza, paz por el poder del Espíritu Santo. Es lo que nos da Dios cada día, si usted realmente confía en el Señor. Bueno, pues que Dios les bendiga, y nos estamos viendo el domingo allá en el Renuevo. A las 12 del día tenemos el culto, le esperamos que nos acompañe, y los miércoles en vivo aquí en la página de Facebook de la Iglesia Bautista El Renuevo, y posteriormente lo suben a YouTube, así es que ojalá que pueda también compartir estas enseñanzas de la Biblia. Bueno, pues Dios le bendiga, gócese siempre en el Señor y comparta las buenas nuevas de salvación. Hasta luego.